Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar con algunos ejercicios sobre el cálculo de fórmulas empíricas y moleculares. Y vamos a terminar con las últimas diapositivas del tema, lo último que nos falta avanzar del tema el día de hoy. Así programamos ya para la próxima semana la evaluación, la segunda evaluación de eh, geometría 1 de este tema. ¿Ya? Entonces, por favor, todos atentos. Muy bien. Tenemos aquí dos problemas que vamos a ir resolviendo. Ustedes van a resolver y me van a dictar resultados. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos el enunciado del problema para ir analizando y encontrando los datos para resolver el problema. Dice un compuesto orgánico de peso molecular 76 gramos por mol es analizado en laboratorio de forma cuantitativa. Después del análisis se encuentran los siguientes datos: 47.37% de carbono y 10.59% de hidrógeno. Se supone, o vamos a ir suponiendo, que el resto de ese porcentaje tiene que ser oxígeno. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto?, nos pregunta. Entonces, tenemos que ir analizando este enunciado e ir determinando los datos para encontrar y anotar. Entonces, tenemos aquí el compuesto es un compuesto orgánico, eso es lo que dice primero, ¿no? Se trata de un compuesto orgánico. Ahora, el peso molecular de ese compuesto es 76 gramos por mol. Entonces, ese es uno de los datos que vamos a utilizar para resolver el problema. Ahora, cuando nos pide en la pregunta calcular la fórmula molecular, esta fórmula molecular sí o sí se va a calcular con el dato del peso molecular. Entonces siempre van a estar relacionados ambos. ¿Ya? Si nos pide calcular fórmula molecular, tienen que darnos como dato el peso molecular del compuesto. ¿Ya? Nos tienen que dar para poder encontrar esta fórmula molecular. ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a partir de los porcentajes. Porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y porcentaje, el resto, oxígeno. Con esos tres datos. ¿Sí? Con esos tres tenemos que calcular. A partir de estos porcentajes, primero hacemos el cálculo de la fórmula empírica. Primero la fórmula empírica y después de haber hecho el cálculo de la fórmula empírica, recién hacemos el cálculo de la fórmula molecular. En ese orden. Ahora, nos vamos a ir anotando los datos. ¿Ya? Tenemos el peso molecular del compuesto, 76 gramos por mol. A ver, antes de que me vaya a ir anotando los datos, escriban bien el enunciado en sus cuadernos, por favor.
Muy bien. Entonces ya tenemos el enunciado en el cuaderno y vamos a ir escribiendo los datos. Bien. Anotamos nuestros datos. Peso molecular del compuesto orgánico es 76 gramos por mol. Tenemos el porcentaje del carbono 47.37%, porcentaje del hidrógeno 10.59%. Al sumar estos dos y hacer una resta del 100%, podemos calcular el porcentaje del oxígeno igual a 42.04%, ¿no? El resto nos dice en el enunciado es oxígeno. Entonces, nuestro compuesto orgánico está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a calcular primero la fórmula empírica, luego hacemos el cálculo de la fórmula molecular. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos primero la fórmula empírica? Anotamos cada uno de los elementos que está compuesto la sustancia y vamos a dividir su porcentaje entre su peso atómico. Del carbono 47.37%, ahí está. Peso atómico del carbono 12. Hidrógeno, porcentaje, peso atómico. Oxígeno, porcentaje, peso atómico. Y encontramos resultados. Díctenme. Con 2 decimales. ¿Cuánto sale? Profesora, a mí me salió 4, profe. 4, con 2 decimales. No creo que haya salido 4. Así es, 3.95. 3.95. Sí, profe. Ok. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor, redondeado. Listo. Segundo resultado. 10.59 entre 1 sigue siendo 10.59. Tercer resultado, 42.04 dividido entre 16. ¿Cuánto sale? A mí me sale 2,63, profe. Ok, 2.63. Listo. Ese es el primer paso. Segundo paso. De estos tres resultados determinamos cuál es el menor. ¿Cuál es el menor? 2.63. De ese número que es 2.63 se repite como denominador para los tres resultados. 2.63, 2.63 y 2.63. Resultados. 3.95 entre 2.63. Ahí sale 1,50, profe. 1,50. A mí igual, profe. Listo. Segundo resultado. $4.0. 4.0. 4.0 no hay, es 4 directamente. O 4.0. A mí me salió 4.03. Ah, ya, punto Redondeado. 03. Ya, listo. 2.63 entre 2.63, 1. Es igual a 1. Ahora,
El tercer paso nos indica que estos tres resultados que tenemos que redondear. ¿Cómo vamos a redondear? Tenemos que revisar siempre después del punto decimal o de la coma decimal qué número está para redondear. Si está entre 4, 5, 6, después del punto, ¿no? El número que aparece es 4, 5, 6. Entonces esto se va a quedar como 1 punto, después del punto se queda el 5. ¿Sí? 4, 5, 6 se queda así. 1.5. Punto 5 se queda. Ahora, si nuestro resultado después de la coma decimal tiene menos de 4, como en este ejemplo, menos de 4, es decir, este 0, este número después de la coma decimal es menos de 4, 3, 2, 1, 0, este número anterior se queda tal cual está, como número entero. Se queda tal cual. Entonces se va a quedar 4. Ahora, si ese punto decimal, ese punto después del punto decimal, el número es mayor a 7 o mayor a 7, se redondea al número inmediato superior. Si, por ejemplo, suponiendo que aquí hubiera salido un 7, redondeamos el número anterior a un número inmediato superior, es decir, 5, enterito. Si esto es 7, si este número es 8, si este número es 9, se redondea así. Si el número es 3, se queda como está, 4. Si el número es 2, si el número es 1, si el número es 0, se queda como está. ¿Sí? Esa es la regla que nos indica en el paso número 3. Estos números que hemos encontrado, 1.5, 4, 1, les corresponde como subíndice en la fórmula empírica a cada elemento. Eso significa que para el carbono, subíndice 1.5. Para el hidrógeno, subíndice 4. Para el oxígeno, subíndice 1. Eso es lo que vamos a anotar aquí. Nuestra fórmula empírica va a ser carbono 1.5, hidrógeno 4, oxígeno 1. Esta es entonces la fórmula empírica. Si hay algún problema o en la evaluación o en algún ejercicio de práctica que les dé y diga solo calcular la fórmula empírica, es hasta ahí tienen que hacer y eso es todo. Como en este ejercicio nos está pidiendo hacer el cálculo de la fórmula molecular, seguimos resolviendo el problema. Tenemos la fórmula empírica. Tenemos la fórmula empírica: carbono 1,5, hidrógeno 4, oxígeno 1. Para encontrar la fórmula molecular, vamos a multiplicar a la fórmula empírica por un factor que se llama n. Factor multiplicativo n. ¿Sí? Esta n que está aquí afuera como subíndice, fuera del paréntesis. Vamos a calcular n. ¿Cómo se calcula n? N va a ser igual al peso molecular de la fórmula molecular, es decir, el peso que nos da en el ejercicio del compuesto, el peso molecular verdadero, ¿sí? de la sustancia verdadera. En nuestro ejercicio, ese compuesto orgánico. ¿Cuánto es? 76 gramos por mol.
Anotamos entonces 76 gramos por mol. Eso se divide entre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Ya? Tenemos nosotros nuestra fórmula empírica, que es esto. Tenemos que hacer el cálculo de su peso molecular. ¿Cómo vamos a calcular? Carbono 12 multiplicado por 1.5. 12 por 1.5 más el hidrógeno es 1 multiplicado por 4. Oxígeno 16 multiplicado por 1. ¿Cuánto sale? La suma de todo eso. Profe, a mí me sale 38. Muy bien. 38. Oh, perdón. 38. ¿Ya está? Ese es el peso molecular de la fórmula empírica. Ahora, dividimos 76 entre 38. Obviamente las unidades, por ser las mismas, se van a simplificar. ¿Cuánto sale 76 dividido entre 38? A mí me sale a 2. 2. Entonces, el valor de n es 2. Este 2 vamos a reemplazar ahí, en lugar de esa n, para encontrar la fórmula molecular. Entonces tenemos todo esto. En lugar de n, 2. Como su nombre lo dice, es un factor multiplicativo, por tanto, ese 2 va a ir multiplicando a todos los subíndices que están dentro del paréntesis. Y vamos a encontrar a la fórmula molecular del compuesto. Entonces, la fórmula molecular va a ser 1.5 por 2, 3. 4 por 2, 8. Y 1 por 2, 2. Esa es entonces, al final, la fórmula molecular de ese compuesto orgánico. ¿Sí? Entonces ahí está, ese es nuestro resultado de la fórmula molecular. Eso es lo que nos pide en el enunciado. Hemos calculado esta fórmula molecular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos a un ejercicio más. Van ustedes resolviendo este problema. Vayan anotando el enunciado, por favor. Dice: la nicotina, constituyente tóxico del tabaco, tiene un peso molecular de 162 gramos por mol y la siguiente composición en porcentaje. Entonces tenemos los porcentajes de 70.07% de carbono, 17.28% de nitrógeno y 8.65% de hidrógeno.
con estos datos, determinar la fórmula empírica y molecular del compuesto. ¿Está? Entonces, escribimos el enunciado y buscamos los datos en el enunciado. Estamos hablando del compuesto nicotina, de ese compuesto. El compuesto tiene peso molecular, su peso molecular 162 gramos por mol. Entonces ahí tenemos un dato que nos va a ayudar a calcular el peso, o es decir, la fórmula molecular del compuesto. Ya sabemos. Porcentaje de carbono, porcentaje de nitrógeno y porcentaje de hidrógeno. Eso es lo que nos dice el enunciado. Tenemos esos datos y debemos calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Sí? Tenemos que calcular fórmula empírica y molecular. ¿Ahí está? Entonces vamos con anotamos los datos. Peso molecular de la nicotina 162 gramos por mol. Porcentaje de carbono 74,07. Porcentaje de nitrógeno 17,28. Porcentaje del hidrógeno 8,65. ¿Sí? Y está. Yo les decía, para que no nos confundamos, pueden hacer lo que acabo de hacer en el texto Word. Ustedes agarran marcadores que son los resaltadores. Entonces en el enunciado que tienen van colocando así por colores diferentes para que se den cuenta y anoten correctamente los datos. Cuidado que, por ejemplo, ha habido este error en el otro curso. Me han dictado porcentaje de carbono 17,28%, y es algo que está mal. No tienen que confundirse, porque clarito está en el enunciado los dos puntos. A partir de ahí es 74,07% de carbono. Fíjense, hay otro signo que nos ayuda a separar, punto guión. 17,28 de nitrógeno, y ahí está otro que está separando. 8,65 de hidrógeno, punto. Listo. ¿Se dan cuenta? Está separando. Por algo también hay que fijarnos en los signos de puntuación, ¿no? Conectores, palabras, hay que revisar correctamente y no confundir a los datos. ¿Ya? Entonces, no tienen que confundir los datos. Ahí está. Listo. Nos hemos anotado esos datos. Nos pide calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular. Listo. Tenemos tres elementos: carbono, nitrógeno, hidrógeno. Carbono, nitrógeno, hidrógeno. Y vamos escribiendo. ¿Qué tengo que escribir ahí, jóvenes? ¿Qué dato viene ahí? Ah, 74,07. Ya, muy bien. 74,07. ¿Entre qué voy a dividir? En su peso, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombrecito, profe, Carbono. en la tabla. Peso atómico del carbono. ¿Sí? 12, profe. Muy 12, bien, profe. 12.
Si se va cortando, por favor, esperan unos 2 minutitos, les paso un nuevo enlace para volver a entrar a la clase, ¿ya? Ya, eso es para el carbono. Del nitrógeno. 17.28. 17.28. Dividido entre. 14. Muy bien. Del hidrógeno. 8.65. Dividido entre. 1. Resultados. La ventana, anda, abrímelo, se está evaporando el cuarto. Caldera, apágalo y olla para sopita he puesto. 6.2, profe, el primero. 17 a mí, 6.17, profesor. Ya, 6.17. ¿Listo? Segundo resultado. $17.28 entre 14 con 2 decimales. Pero a mí me salió A mí me sale 1.23. 1.23. 23. Listo. Y el tercer resultado, todo número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Listo. 3 resultados. De estos 3 resultados determinamos cuál es el menor. ¿Cuál es? 6.17. El menor. Ah, perdón, profe, 1.23. 1.23. Ese 1.23 se repite como denominador para los 3 resultados. 1.23. Aquí viene 1.23. Espero que estén haciendo esto en sus cuadernos también. 1.23. Resultados. $6.17 entre 1.23. Profe, me ha salido 4.99. Ya, 4. Profe, a mí me salió 5.0. A mí me salió 5.02, profe. A ver, voy a dividir yo el resultado. A mí igual 5.0. 6.17 entre 1.23. 5.02. A ver, revisa. Cristian, creo que me dijiste hace rato. Sí, profe, es que le he puesto 4 y no 7. Ahí está. Ese es, ¿no? Hay que revisar siempre. 5.02, listo, muy bien. Siguiente resultado, 1.23 entre 1.23. 1. 7.03, profe. El de abajo. 703. Ah, no, profe, es 1 y luego es 7.3. 7.3 o .03. 0.3, profe. Listo. Está. De estos 3 resultados tenemos que redondear. 5.02 se va a redondear. A ver, vamos a buscar el símbolo de redondeo. Cuando se habla de redondeo, se redondea. Ese es el símbolo correcto. Van a colocar siempre, por favor, cuando redondeamos. 5.02 se redondea a 5. 7.03 se redondea a 7, ¿no? El punto 0, les dije, se queda el número tal cual está, sin modificar. Números encontrados ahí, ¿qué llegan a ser? Subíndices. Carbono, 5, nitrógeno, 1, hidrógeno, 7. 7. ¿sí? Entonces, esta es nuestra fórmula empírica. Ahora,
a partir de aquí, después de haber hecho el cálculo de la fórmula empírica, nos corresponde hacer el cálculo de la fórmula molecular. Para la fórmula molecular es nuestra fórmula empírica multiplicada por n. N, ese es el factor multiplicativo. ¿Cómo calculamos n? Peso molecular de la fórmula molecular, de la fórmula verdadera, peso molecular de la fórmula empírica. De la fórmula verdadera nos ha dado, ¿no?, el peso molecular de la nicotina, 162 gramos por mol. Anotamos arriba, 162 gramos por mol. Calculamos el peso molecular de la fórmula empírica, es decir, de esto. ¿Cuánto es su peso molecular? Carbono 12, nitrógeno 14, hidrógeno 1. ¿Cuánto sale? 81, profe. ¿Qué dicen los demás? ¿Sale 81? A mí también me salió 81, profe. Listo. Bien, si nadie no dice lo contrario, 162 dividido entre 81. ¿Cuánto sale? 2. A mí me salió 2, profe. 2. Entonces, ese factor multiplicativo n es igual a 2. Ahora hacemos lo que nos corresponde, que es la multiplicación. Opa. Ahí está. Esta n para nosotros ahora es 2. Y como les decía, multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a encontrar los valores de los subíndices para la fórmula molecular. 5 por 2. 10. Carbono 10. Nitrógeno 1 por 2. 2. Hidrógeno 7 por 2. 14. 14. Y esta es nuestra fórmula molecular. Y eso es todo. ¿Se dan cuenta que no es muy complicado trabajar fórmulas empíricas y moleculares? Tenemos que seguir el mismo orden, nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Ya. No habiendo preguntas, a ver cuánto nos falta. Ya, falta menos de un minuto para que termine la sesión del Zoom, para que se corte. Voy a terminarlo, habilito otro enlace e ingresan nuevamente para que veamos y concluyamos el tema. Vamos a ver lo último que nos falta avanzar del tema y también vamos a hacer algunos ejercicios respecto a eso. ¿Ya? Muy bien, entonces, como les decía, vamos a concluir el tema, ¿sí?, de estequiometría 1. Nos falta solamente llevar un punto más y algunos conceptos importantes, ¿ya?, que no se utilizan mucho, pero sí es muy importante conocer. Tiene su aplicabilidad a la hora de ir resolviendo problemas de estequiometría en torno a reacciones químicas. Entonces siempre vamos a ver estos problemas de estequiometría en una reacción, entonces tenemos que conocer estos datos.
¿Ya? Esto que vamos a avanzar ahora. El último subtítulo del tema es el equivalente, el peso equivalente o equivalente gramo. ¿Sí? Así se llama esta unidad química que se utiliza para hacer cálculos de como su nombre lo dice, equivalentes. ¿Sí? El equivalente, como el mol, el molátomo, etcétera, son unidades químicas, conceptos que solo vamos a trabajar y aplicar en química, ¿no? Hay algunas unidades físicas que sí aplicamos también en química, pero son físicas, como dice su nombre, ¿no? Como la densidad, la masa, volumen, tiempo, fuerza, etcétera. Todas esas son unidades físicas. Pero la química tiene sus propias unidades también. Una de ellas es los moles, otra es esta que son los equivalentes, ¿ya? Un concepto de lo que es un equivalente se define como la masa de una sustancia que reacciona con la masa fija de otra sustancia considerada como patrón. De forma universal se utiliza como patrón el elemento hidrógeno y su masa que es igual a 1 gramo. Para el cálculo de las masas equivalentes se han establecido o se han deducido las siguientes fórmulas. Entonces solo tenemos que aplicar estas fórmulas, ¿sí? Para el cálculo del equivalente. Equivalente, vamos a calcular el equivalente para diferentes sustancias químicas. La más simple es un elemento. Se calcula el equivalente de un elemento al dividir su masa o peso atómico, que está en la tabla periódica, entre su valencia. ¿Sí? Vamos a calcular de esa forma al equivalente de un elemento. Ahora, a partir de la combinación entre elementos tenemos diferentes sustancias. Sustancias como óxidos, hidróxidos o bases, ácidos, sales y en una reacción química una sustancia redox. Vamos a hacer el cálculo del equivalente de cada una de estas sustancias de diferente forma, dependiendo de la misma sustancia, de la naturaleza que tiene la sustancia. Por ejemplo, si se trata de un óxido, ya sea un óxido metálico o un óxido no metálico. Dividimos el peso molecular del compuesto, del óxido, entre la valencia del metal o del no metal, según corresponda, multiplicado por su cantidad. Al hablar de cantidad, en este ejemplo específico, estamos hablando del subíndice. Ahí vamos a saber la cantidad. Al hablar del subíndice. ¿Cómo determinamos el subíndice? Por intercambio de valencias, ¿no? Esa es la cantidad, el subíndice. La valencia del metal o del no metal en el compuesto multiplicado por su subíndice. Así encontramos el equivalente de un óxido. Cuando se trata de un hidróxido, los hidróxidos también se llaman bases. Para hallar el equivalente de una base, dividimos el peso molecular de la base, del hidróxido, del compuesto, entre el número de iones oxidrilo. ¿Cómo vamos a saber cuántos iones tiene? También observando su subíndice. ¿Cuántos iones hidróxido, iones hidroxi o oxidrilo también se llama, oxidrilo se llama? Vamos a determinar con el subíndice igual. Si se trata de un ácido, peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. ¿Cómo determinamos cuántos hidrógenos tiene? Nuevamente revisamos el subíndice del hidrógeno. En un ácido.
¿Cómo calculamos el equivalente de una sal? El peso molecular de la sal dividido entre el número de cationes o aniones multiplicado por su valencia, que también podríamos decir que es su carga, la carga positiva o la carga negativa. ¿Cuántos números de cationes o número de aniones? Igual, todo eso vamos a determinar con su subíndice. ¿De acuerdo? Así vamos a encontrar a equivalentes de los compuestos. Ahora, en una reacción química, en una reacción redox, una sustancia redox es aquella sustancia que cambia su valencia o su estado de oxidación. Más sencillo de entender. Si hay un elemento que cambia de valencia, esa sustancia es la que se llama sustancia redox. Esa sustancia donde está el elemento que cambia de valencia. ¿Cómo vamos a saber que cambia de valencia? Cuando siendo reactivo tiene una valencia y siendo producto tiene otra valencia. ¿Sí? Cambio de valencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular en una sustancia redox? En una sustancia redox vamos a calcular el equivalente al dividir su peso molecular entre el número de electrones intercambiados. Un ejemplo. ¿Qué tal si el cromo está como reactivo? Cromo, pero con su valencia 3 positivo. Y está pasando a ser un producto, un compuesto, donde el cromo ahora no está con 3, está con 6. ¿Sí? De reactivo está con 3 positivo, pasa a ser producto con 6 positivo. Cambio de valencia. Entonces, este que ha cambiado a ser 6, este es el compuesto o la sustancia redox. Entonces, de este compuesto donde está el cromo 6, estará con oxígeno, con un metal, con quien esté acompañado. Entonces, este compuesto determinamos su peso molecular y vamos a dividir entre el número de electrones intercambiados. ¿Cómo sé cuántos electrones se han intercambiado? Hago la diferencia entre esta valencia y esta valencia. Del 3 positivo al 6 positivo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? De 3 positivo a 6 positivo. La diferencia entre ambos, ¿cuánto es? 9. No. La diferencia entre ambos es 3. ¿Cómo sé que es 3? Desde el 3 positivo hasta el 6. En la recta de redox. Del 3 al 6. 3. Paso por el 4, 5 y llego al 6. ¿Cuántas posiciones son? 3. Ese 3, esa diferencia entre las valencias, es el número de electrones que se intercambian. Entonces aquí yo voy a poner 3 dividido entre 3. ¿Sí? Así vamos a determinar. No muchas veces se aplica esto, pero sí hay su aplicación. Así que tienen que conocer de esta forma el cálculo del equivalente de una sustancia redox. Podemos hacer algunos ejercicios, ejemplos. Calcular el equivalente del elemento estaño con su número de oxidación o valencia de 4.
4 positivo, ¿no? Ahí tal vez falta el positivo, pero es 4, el número. Entonces simplemente reemplazo en la fórmula. Equivalente para un elemento, estaño. Masa atómica de ese elemento, del estaño, dividido entre su valencia. Masa o peso atómico del estaño en la tabla periódica, 119 gramos. La valencia, 4, con la unidad equivalente. Dividimos 119 entre 4. 29,75 me queda la unidad gramo por equivalente. Siempre va a tener esta unidad, el equivalente. De un compuesto, de un elemento, de la sustancia redox, quien sea la sustancia química, la unidad de equivalente es gramo por equivalente. Esto es de un elemento. ¿Cómo trabajamos de un óxido? El óxido estánico. Lo primero, tengo que formular el compuesto. Óxido estánico. Estaño. Óxido. No dice peróxido, superóxido, nada. Dice un óxido normal. Estánico, ICO, mayor valencia. Se simplifica 1, 2 y se intercambia 1, 2. ¿Sí? Hemos formulado el compuesto. Listo, ya está formulado el compuesto. Estaño 1, oxígeno 2. El estaño ya sabemos que está con 4 porque dice estánico. Aunque se haya simplificado, sigue estando con 4 positivo. Y vamos a la fórmula. El equivalente de un óxido, del óxido estánico, peso molecular del óxido, dividido entre, como es un metal, valencia del metal. ¿Cuál es la valencia del metal? 4. Cantidad, subíndice. Subíndice del metal, 1. 4 por 1. 4 por 1. Su peso molecular, obviamente el estaño, ¿no? Que es 119. Oxígeno 16 por 2, se suma, sale 151. Dividido entre 4 por 1. 4 por 1 es 4. 151 entre 4. 37.75 gramo por equivalente. Ya está. Así se calcula el equivalente. De un hidróxido, hidróxido de bario, formulamos el compuesto. Se trata del bario con el hidróxido. Bario, única valencia que tiene, 2. 2 y 1 intercambio, 1, 2. Hidróxido de bario. Ahí está el hidróxido de bario. ¿Cómo se calcula el equivalente para un hidróxido? Para el hidróxido de bario, el peso molecular del hidróxido de bario dividido entre el número de iones hidroxi. ¿Cómo vamos a saber este número de iones hidroxi? Con su subíndice. Peso molecular 171 gramos. Número de iones hidroxi, subíndice del ion hidroxi 2. Entonces es 2. Y ya está. 171 entre 2, 85.5 gramo por equivalente. Y eso es todo. Así de sencillo es el cálculo de equivalente. De un ácido, ácido piroarsénico. Formulamos ácido, hidrógeno, no metal arsénico,
por la terminación ico con oxígeno. Arsénico, terminación ico, valencia 5. Caso piro, para la valencia 5 los subíndices son 4, 2, 7. ¿Listo? Compuesto formulado. Tenemos el ácido. Calculamos su equivalente. ¿Cómo calculamos el equivalente de ese ácido? Su peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. ¿Qué hemos dicho número de hidrógenos? Subíndice. Revisemos el subíndice del hidrógeno. 4. Aquí abajo, 4. Arriba su peso molecular, 266 dividido entre 4, 66.5 gramo por equivalente. Siempre, ¿no? Gramo por equivalente. Así se calcula de los ácidos. De las sales, nitrato plumoso. Formulamos plomo, metal, nitrógeno alado. Terminación ato del nitrógeno con oxígenos. La misma terminación ato, la valencia 5. ¿Qué subíndice lleva el oxígeno? Caso especial, no caso especial, no. Normal. Valencia impar 5, carga negativa 1. 5 más este 1, 6. La mitad de 6, 3. Para el oxígeno. Terminación oso del plomo, menor valencia. Intercambio 2, 1. Para hallar el equivalente de una sal, como en este caso es una sal oxisal, lo único que deben hacer en cualquiera de las sales es separar este metal de este no metal. Quiere decir, ahí voy a hacer una separación. El lado izquierdo, positivo, es el catión. Positivo. El lado derecho es negativo. Es el anión. ¿Sí? Eso tienen que hacer. Obviamente no van a escribir como está escrito, ¿no? Como yo he ido separando con este marcador. Separar. No. Ustedes lo van a hacer de forma mental. Si no pueden hacerlo así, de forma mental, hagan con un lapicito que se pueda borrar después, ¿no? O algo suavito para que se den cuenta. Así separamos el catión y el anión. Ahora podemos utilizar en el cálculo del equivalente, ya sea el catión o el anión. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la fórmula. ¿Qué dice la fórmula para una sal? Dice número de cationes o número de aniones multiplicado por su valencia o carga. ¿Cuál es el número de cationes? Subíndice. Número de cationes. Un catión. Un plomo. Un catión. ¿Cuál es el número de aniones? 2 nitratos. 2. ¿No? Estos subíndices. Eso es el número de cationes o número de aniones. La valencia, carga, 2 positivo, en este otro lado 1 negativo. ¿Sí? Entonces pueden utilizar cualquiera de los dos. Número de cationes o pueden utilizar el número de aniones multiplicado por su valencia o carga, positiva o negativa, dependiendo de cuál estén usando. Por ejemplo, fíjense aquí dice número de cationes por la valencia, 1 por 2. 1, subíndice 1. Y este 2 es por la valencia del metal, 2.
si hubiera utilizado el número de aniones, 2 aniones, aquí anotaría 2 por su valencia, 1 negativo por 1. 1 por 2, 2 por 1 sigue siendo lo mismo, el mismo resultado. Pueden utilizar cationes o aniones cualquiera. Entonces dividimos su peso molecular, 328, dividido entre cuántos cationes tiene por su valencia. 1 por 2, 2. 328 entre 2, 164 gramos por equivalente. Así para una sal. Y para una sustancia redox. Una sustancia redox sí o sí la vamos a encontrar en una reacción química. En una reacción química donde hay intercambio, donde hay un cambio de valencias. ¿Sí? Por ejemplo, en esta reacción química, aquí está el permanganato de potasio, donde el manganeso está con 7. Y luego tenemos el cloruro manganoso, donde el manganeso está con 2. Siendo reactivo manganeso 7 y producto manganeso 2. Hay un cambio de valencias. ¿Sí? Hay un cambio. Entonces, si yo voy a hacer el cálculo del cloruro manganeso, tenemos entonces el cloruro manganoso al cual vamos a encontrar su equivalente. Por ser el cloruro manganoso, donde ha habido un cambio de valencia de 7 positivo a 2 positivo, esta es una sustancia redox. Esta otra no, porque aquí, siendo permanganato, no hay cambio de valencias, ¿no? Porque no está cambiando. Ha cambiado cuando se ha vuelto producto. Esta sí es una sustancia redox. De este cloruro manganoso podemos hacer el cálculo de su equivalente como sustancia redox. ¿Cómo va a ser ese cálculo? Peso molecular de esa sustancia, de la sustancia redox, que en nuestro ejercicio hemos dicho es el cloruro manganoso, peso molecular, dividido entre el número de electrones intercambiados. ¿Cuántos electrones se han intercambiado? Ha pasado de ser manganeso 7 a ser manganeso 2. Según la recta redox, está ahí 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4. Me van a disculpar que me tarde un poquito. 6 y 7. Aquí incluimos el 0 y las valencias negativas, ¿no? 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo. Esta es la recta redox. Ha habido un cambio desde el 7 positivo hasta el 2 positivo. Y voy a ir desde el 7. 1, 2, 3, 4, 5 para llegar al 2. Son 5. Por tanto, son 5 electrones los que se han intercambiado. Y aquí está el 5. Peso molecular dividido entre esos electrones intercambiados. 5. 90.5 dividido entre 5, 18.1 gramo por equivalente. Así se calcula el equivalente de una sustancia redox en una reacción química.
Esto va a tener su aplicación siempre que trabajemos en reacciones químicas redox. ¿Sí? Si no, al cloruro manganoso lo tratamos como una sal, lo dividimos, positivos, el catión, el anión, y trabajamos con esta fórmula, ¿no? Si no se trata de una reacción, así se puede calcular del cloruro manganoso. Pero como está en una reacción, es una sustancia redox. Y por último, tenemos algunos conceptos que son importantes para lo que es la estequiometría: el volumen molar, la densidad y la densidad del agua. ¿Sí? Son conceptos que son importantes y se aplican a la hora de algunos problemas y también en reacciones químicas. El volumen molar está hablando de el volumen de un mol de gas en condiciones normales. Entonces el volumen molar va a ser 22.414 litros por mol. Vamos a poder utilizar este dato cuando se hable de condiciones normales para un gas. Para un gas, no cualquier sustancia. Sí o sí tiene que ser un gas. La densidad es una relación entre masa y volumen. Generalmente los datos de densidad nos van a dar en gramos por centímetro cúbico. Se puede expresar así: gramo por centímetro cúbico o gramo por mililitro, que es la misma unidad. Es centímetro cúbico. cc también significa centímetro cúbico. ml es mililitro. La densidad absoluta se trabaja con el gas porque vamos a utilizar el volumen molar. ¿Sí? Y un dato que utilizamos mucho en química es la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Con esto hemos terminado el tema. Con estos datos, con estas fórmulas sencillas, pero que tienen su aplicabilidad. Ahora, podemos hacer ejemplos del cálculo del equivalente químico. Estábamos viendo con estos compuestos con el otro curso, entonces vamos a trabajar igual con ustedes con el sulfato de aluminio. Formulamos la sal. Primero se escribe el metal, el no metal, azufre. Revisamos la terminación: ato, con oxígeno, siempre. El mismo ato nos dice que el azufre está con 6. Entre paréntesis. Azufre no es caso especial. Normal, entonces. Número de la valencia del no metal, par. Para números pares, la carga es 2. 2 negativo. 6, 2, 8. La mitad de 8, 4 para el oxígeno, dentro del paréntesis. Este es el sulfato. Ahora dice de aluminio. El aluminio, la única valencia que tiene es 3. Vemos el 3 y el 2 negativo para intercambio. 2 y 3 fuera del paréntesis. Esta es la sal. Les dije hace rato, para encontrar de una sal debemos determinar bien, reconocer bien cuál es el catión y cuál es el anión. ¿Cómo hacemos eso? Separamos metal y no metal. Listo, separado. El lado izquierdo, positivo, se llama catión. El lado derecho, negativo, y se llama anión.
Ahora, ¿qué dice la fórmula para el equivalente de una sal? Dice peso molecular de la sal. Hay que ir encontrando su peso molecular. Dividido entre el número de cationes o aniones. ¿Con cuál hacemos? ¿Cationes o aniones? Jóvenes, ¿cuál hacemos? ¿Cationes o aniones? Aniones, profesora. Ya, trabajemos con el número de aniones. Y vamos a multiplicar por su valencia, o en este caso por la carga. Listo. Ahora, ¿cuál es el peso molecular de esta sal, del sulfato de aluminio? El aluminio tiene peso atómico de 27. Entonces es de esta forma: 27 por 2 más 32 por 3 más 16 por 12. 3 por 4 es 12. 16 por 12. ¿Cuánto sale? Profe, a mí me salió 342. Muy bien. 342. Y aquí hemos dicho, anotamos gramos. Número de aniones. Nos vamos a fijar solo en el lado derecho de lo que hemos separado. Aniones. ¿Cómo sabemos cuáles son los aniones? Revisando el subíndice. El subíndice es 3. Entonces, número de aniones va a ser 3. Por la valencia o su carga. La carga negativa del anión es 2 negativo. Entonces, por 2. Todo eso es el equivalente. ¿Cuánto sale? 3 por 2 es 6. 342 entre 6. ¿Cuánto sale? Profe, a mí me salió 228. 228. Profesora, Profesora, a mí me salió 57. a mí igual 57 me salió. El resultado tiene que salir 57 gramos por equivalente. Ah, sí, profe, ahorita me había equivocado. Ese es el equivalente de la sal sulfato de aluminio. Ese es su equivalente. ¿Sí? Esto es lo que siempre tienen que hacer en una sal: separar metal y no metal. Haya o no haya oxígenos, ustedes separan metal y no metal. El lado izquierdo es el catión y el lado derecho es el anión. Revisan subíndices y cargas o valencias. Esto es para una sal. El ácido hiposulfuroso. Un ácido siempre inicia con hidrógeno. El no metal es el azufre. Por la terminación oso hay oxígeno. Por el hipooso, el azufre está con su mínima valencia, que es 2. Azufre no es caso especial, así que trabajamos como uno normal. Número par, 2 hidrógenos. 2 más 2, 4, la mitad de 4, 2 para el oxígeno. ¿Listo? Ese es el ácido. Y encontramos el equivalente de un ácido cuando dividimos
el peso molecular del ácido entre el número de hidrógenos. ¿Cuánto es el peso molecular de ese ácido? ¿Cuánto es su peso molecular? 1 por 2 más 32 más 16 por 2. Ya pues, chicos. ¿Cuánto sale el peso molecular? Profe, si no me equivoco, es 66. Ya. $66 gramos. Número de hidrógenos determinamos por el subíndice del hidrógeno. ¿Cuánto es su subíndice? 2. Entonces aquí abajo viene 2. 2 equivalente. ¿Y cuánto es el resultado? 66 dividido entre 2. 33. Gramo por equivalente. ¿Listo? Así se calcula el equivalente de un ácido. Ahora, tenemos el hidróxido niquélico. Níquel con la terminación ico está con su mayor valencia. Formulen el compuesto y calculen su equivalente, del hidróxido. Hidróxido niquélico. Hagan eso en sus cuadernos, me pasan una fotito al grupo, no de forma individual, por favor, al grupo de WhatsApp, para que califique participación. Obviamente durante la clase he ido viendo quiénes han ido respondiendo y voy a tomar en cuenta